Muy buenos días. Bienvenidos a Las Verdades de Miguel en Televisión. La semana pasada, en la edición 585, dijimos, nos adelantamos. Es un hecho que la próxima semana, probablemente el jueves 14, y esto ocurrió hace unos días atrás, la AN decretará la anulación de los actos de los magistrados designados en diciembre de 2015. Bueno, información oportuna y veraz. Así lo dijimos y así ocurrió el pasado jueves. La Asamblea Nacional decidió anular los actos de los magistrados nombrados en diciembre del 2015. Vamos a pasar esta semana que se ha hablado tanto de la cuestión militar, la subordinación del gobierno civil al mando militar, bajo el pretexto del estado de excepción. Sin duda es la vía para blindarse ante la arremetida opositora que está por desencadenarse. Los generales aceptan la tarea, sobre todo porque por ahora no tienen la necesidad de anunciar el derrocamiento del gobierno. Chávez depositó su confianza en sus compañeros de cuartel y les otorgó plena beligerancia en política. De esa manera los comprometió a futuro, apartándolos de la senda golpista. Hoy por hoy, los militares están convencidos de que son ellos y no el proletariado la vanguardia de este proceso. Sin embargo, esa motivación no aparece tratada en ninguna teoría política vigente, lo que los hace convertirse en un caso atípico. Nunca entendí la manía de los dirigentes civiles revolucionarios de trajearse de militar. Quizás el argumento, el poder nace del fusil, sea una base de sustentación válida para entender esa conducta. Históricamente, a partir del arribo de Stalin, los procesos revolucionarios se inclinaron por el culto a la figura castrense. No en vano, el dictador soviético se autoproclamó mariscal. También Fidel Castro y Daniel Ortega se dieron el grado de comandantes y terminaron uniformados. Otros, como Raúl Castro, se convirtieron en generales. Tal como lo hicieron los jefes de las montoneras. La excepción de la regla fueron Lenin, Mao, Ho Chi Minh y Allende. Ellos prefirieron preservar su condición de líderes civiles. No así en la Revolución Venezolana, donde desde el inicio del proceso es común ver al presidente trajeado de verde. No en balde la modalidad comienza con un militar retirado, Chávez, que una vez en el poder volvió a uniformarse y le dio más importancia a su condición de comandante en jefe que a su condición de presidente en ejercicio. Antes está el antecedente de Juan Velasco Alvarado en Perú, conduciendo un gobierno revolucionario. Velasco tuvo que retirarse obligado por una diabetes, digamos, magnicida, entre comillas. Y, a diferencia de Chávez, fue sustituido por un camarada de armas. En Venezuela, a pesar de que Chávez postuló a un civil como sucesor, nunca como ahora estuvieron tantos militares en el gobierno. Por ello, la relevancia de Padrino López como figura prominente en el Ejecutivo. Eso puede interpretarse como la base donde se sustenta el mando civil para evitar su derrocamiento. Hace tiempo dije que la actual administración se me parecía mucho a la de Rómulo Gallego, en el año 47. En aquel entonces, un tanto abandonado por Rómulo Betancourt y con AD, su partido, convertido en una agrupación de mandos anárquicos, Gallegos optó por apoyarse en los militares, sobresaliendo entre ellos Carlos Delgado Charbó. Lo demás es historia conocida. Delgado terminó sacando a Gallegos de Miraflores. Como en la AD de aquel entonces, hoy entre los aliados del gobierno reina la incertidumbre y el jefe de Estado no cuenta con su mentor vivo y al verse desprotegido y amenazado busca a los militares. Desde ya aparecen los cortesanos y escribidores que le soban el ego al general. Son los mismos que sueñan con el gerdamen necesario. Se trata de intrigantes de pasillo que nunca han dejado de ser sepultureros con humor negro. Particularmente he sido antimilitarista, pero podríamos estar corriendo el riesgo más grande que ha experimentado Venezuela en su desdichada vida republicana. Vamos con la verdad oculta. ¿Cierto o falso que el fin de semana se puso en marcha un movimiento militar que debería irrumpir el pasado lunes, pero se detuvo por no contar con el apoyo de la aviación militar? Aristóbulo Istúriz no oculta su descontento con la decisión de darle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el control sobre la distribución de alimentos y medicina.
¿Tendrá Istúriz sus días contados como vicepresidente de la República? ¿Cierto o falso que José Vicente Rangel se deslinda del gobierno? En privado, Rangel ha expresado fuertes críticas al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Retirará su apoyo? La MUD se prepara para auspiciar una huelga general. Se trata de una reedición del paro del año 2002, solo que en esta oportunidad el fuerte será el sector transporte. ¿Qué está pasando con los CLAP? En distintas partes del país, las bolsas conteniendo los productos de la canasta básica están llegando incompletas. Ojo. ¿Por qué destituyeron al mayor general Néstor Reverol como comandante de la Guardia Nacional Bolivariana? Su cometido en la Guardia Nacional Bolivariana fue muy cuestionado por los oficiales superiores. Entre otras cosas, destituyó al jefe del Comando de Operaciones de la Guardia Nacional, quien unas semanas después fue ascendido y reintegrado al cargo. A Reverol le cuestionan la asignación de obras a 3 contratistas de su entorno. Fue pero muy criticado por la excesiva caravana de vehículos, escoltas y motorizados que lo acompañaban a diario. Cobra fuerza la especie según la cual no le será renovada la concesión a Globovisión. La transnacional Chevron tendrá que indemnizar a propietarios de una estación de servicio en Barcelona que denunció a la petrolera por venta ilícita de combustible. Estas fueron las verdades ocultas. Ahora, en el próximo segmento estaremos con Cliver Alcalá Cordones, mayor general, quien va a conversar con nosotros sobre la situación política y la situación militar. Como lo anuncié en el segmento anterior, estamos con el mayor general Cliver Alcalá Cordones. Cliver Alcalá Cordones ha sido noticia en estos días. Diferentes medios lo han entrevistado. Y más o menos en la calle pareciera que encarna la disidencia militar con respecto al gobierno. Con él y otros temas que nos competen, vamos a conversar. Bienvenido, Cliver. Muchas gracias por tu invitación, Miguel, y aprovecho la oportunidad para felicitarte por tu programa y esperando que sea de mucha receptividad para la audiencia, ¿no? Sí. Sobre todo en estos días de tanta conflictividad. Sí, afortunadamente, a pesar de que estamos atravesando un tiempo muy difícil, este programa va viento en popa. Por ahora. Afortunadamente. Afortunadamente, por ahora. No sabemos qué puede ocurrir, ¿sabes cómo las cosas varían tanto en el país? Fíjate, Cliver, yo escuchaba a Diosdado Cabello en estos días, no sé, creo que fue el miércoles pasado, decir que tuviéramos cuidado, aquellos que diferían del gobierno, que disentían, mejor dicho, que eran pro gobierno, pero después disentían, que tuviéramos cuidado con los leones, porque los leones siempre se fijan en el más débil, el no convencido para él. El más débil es el no convencido, el que no está claro con el gobierno. Y sobre él se abalanzan los leones, se lo comen y los restos, eso es textual, se lo lanzan a la fiera. Yo eso lo interpreté como un mensaje a García, mensaje a quienes como tú están exponiendo sus diferencias pues, con el gobierno. Claro, yo creo que es la necesidad del león de o callar o hablar, ¿no? Rugir o quedarse tranquilo. Creo que en este momento en el país es necesario hablar.
Y eso no quiere decir que le estás faltando respeto a nadie, le estás indicando errores a alguien, estás diciendo lo que está pasando, el contexto nacional. Porque vivimos una Venezuela virtual entre la oposición y el gobierno, donde el diálogo es ataques de uno u otro bando, mientras hay un diálogo en la calle, en las colas, en el metro, en las farmacias, en las panaderías, en el carrito por puesto, en el mototaxi. Hay un diálogo que está llevando el pueblo, un multidiálogo. La necesidad de comunicarse con sus líderes para la solución de los problemas. Son problemas que en Venezuela no se habían venido dando como se están dando. Y que nosotros, en los años que hemos vivido, no lo hemos visto nunca, ¿no? Entonces creo que debemos dar un paso adelante, es momento, y ¿por qué no los revolucionarios? ¿Por qué no los que ayudamos a construir junto al comandante Chávez lo que se ha venido dando en estos 15 años, ¿no? Y debemos criticar, Chávez decía, hay que ser disidente ante lo que esté mal hecho, pues. Hay que hablar lo que está mal hecho. Yo creo que en los últimos 3 años se han profundizado los históricos errores del socialismo. No profundizamos los verdaderos valores del socialismo. Entonces hemos generado una serie de problemas a la población que está generando muerte, está generando desasosiego en el ciudadano común, está generando rechazo incluso a las medidas políticas de la revolución, está generando desesperanza. ¿Por qué? Porque se ha levantado una filosofía de la anarquía, pero dentro de esa filosofía de la anarquía, de la corrupción, donde los recursos que maneja el Estado, nosotros los venezolanos, los que rugimos, no nos sentimos plenamente seguros de que se están destinando adecuadamente y que están atendiendo a la crisis que el venezolano requiere atender, de que sea atendida. Entonces, vamos a sincerarnos. Ayer, esta semana lo decía, la necesidad de hacer las cosas bien, de que hay un pueblo que es nuestro principal destinatario, que tiene necesidades que cubrir y que no lo estamos haciendo. Hacer una revolución donde se están generando muertos, hacer una revolución donde se está generando hambre, hacer una revolución donde se está generando desesperanza, creo que no es el origen genuino, primero del movimiento 4 de febrero y del pensamiento ideológico que quiso imponer, establecer nuestro comandante Hugo Chávez. Fíjate, yo creo que hay como una cierta contradicción cuando se dice, por ejemplo, que no se habían visto problemas como los actuales, sino ahora. ¿No será que nos callamos más bien el problema? Se habla de que el presidente Chávez aceptaba la disidencia. Claro. Y la respetaba. Pero cuando yo nunca vi... Oye, yo tuve muchos... Pero en privado. Bueno, pero con el comandante Chávez se podía tener disidencias en privado. En privado, pero ¿por qué no en público? Pero es que ahorita tú no puedes tener ningún tipo de disidencia. Pero que, bueno, una cosa es el efecto de la otra. Yo siempre parto eso de que... ¿Qué se discute? Chávez decía, oye, fíjate, discúlpame, Chávez decía, hay que lavar los trapos adentro. ¿Por qué? Lo estamos lavando dentro de Venezuela. No, pero no, él decía dentro del PSV y el Polo Patriótico y esto. No podemos llevar las cosas afuera. Bueno, yo creo que en este momento donde hemos avanzado gravemente en los problemas que se han pronunciado, es necesario lavarlo dentro de Venezuela. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con la intervención esta de la OEA y estas cosas? No, por supuesto que no, en ninguna injerencia. Incluso no estoy de acuerdo en la inherencia que generó el presidente de la República con la creación del decreto violatorio de todo del arco minero, donde se mutila el 12% del territorio nacional para entregarse a las transnacionales. Es capitalismo. Fíjate, Clio, vamos a ir a un corte, pero antes. Lo que es igual no es trampa. Cuando tumbaron al presidente Zelaya, el presidente de la República nuestro,
inclusive el actual, que era canciller, intervinieron directamente en los problemas de Honduras. Incluso prestaron el avión para que Zelaya llegara a Honduras. O sea, ¿por qué nos quejamos de intervención de afuera si nosotros intervenimos igual? Bueno, Vamos al corte y lo vamos a conversar con regreso. correcto. Cuando venía yo para el canal, pensé que íbamos a tener una conversación bien interesante con Cliver Alcalá Cordones, y no nos ha defraudado. Creo que todo está cogiendo cuerpo. Nos hemos ido al corte antes y te decía que lo que es igual no es trampa. Correcto. Venezuela, durante el gobierno de nuestro presidente Chávez, interfirió en los problemas de Honduras, por decir una cosa. Pues. Bueno, sí, ante un golpe de Estado que se dio y opuesto a esa acción que se dio contra el presidente Zelaya, yo creo que era ético en ese momento intervenir ¿Sí? ante la democracia de ese pueblo, ¿no? Y lo hizo fundamentado en eso, ¿no? Si, por ejemplo, esta gente ahorita, la Asamblea Nacional, con Ramos Aló a la cabeza, piden la intervención, invocan la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, eso se justifica entonces. Yo creo que toda injerencia es nefasta y negativa, ¿no? Creo que el problema de los venezolanos tenemos que resolverlo los venezolanos y tenemos cómo resolverlo. Yo hablaba hace poco de la necesidad del multidiálogo, ¿no? Hay un buen y bastante conocedor de ese multidiálogo, como es un antropólogo de apellido Morsny, que es profesor también, rector de una universidad de los indígenas, ¿no? Y él habla de la necesidad de desplegar ese multidiálogo en Venezuela, ¿no? De que no solamente nosotros esperemos lo que derive de la conversación entre el gobierno y la oposición. De los cogollos. De los cogollos, y que a veces en esos diálogos se desconoce el verdadero diálogo que se está dando en Venezuela. El diálogo que estamos nosotros planteando, pues, la necesidad de que la corrupción sea atacada. Yo creo que Venezuela está ahorita ante la siguiente disyuntiva, de tener 100 presos por corrupción, que los podemos conseguir, o de quedar con 50.000 muertos con un Pinochet. Ya. ¿Tú ves ese No, escenario? te estoy hablando del escenario que se podía presentar. O resolvemos la situación ética del país, o se puede ir a un escenario tipo Chile, donde todavía hoy, después de muchos años, hay heridas en esa sociedad chilena. Claro. Yo creo que lo responsable es evitar ese escenario, que es un escenario, pero hay que evitarlo. Yo creo que le urge al país recobrar la moral y luces, recobrar la ética del funcionario público, que creo que sí ha habido un avance en el funcionario público, es la falta de ética. Fíjate, yo creo que todos compartimos, todos no, nosotros pues, hemos compartido o queríamos este proyecto, este proceso. Claro. Lo hemos querido. Yo me he fijado, que se ha querido hacer ver que la corrupción comenzó con Maduro. No vale, la corrupción está antes. Que el presidente Chávez no la atajó de otra cosa. Porque tú, ¿cómo te puedes entender, por ejemplo? Vamos a hablar de nombres, pues. Manuel Barroso estaba desde hace mucho tiempo. Por supuesto. Y tú ves una serie de elementos burócratas, funcionarios del gobierno, que se han enriquecido, pero ¿quién pone, por ejemplo, a Alejandro Andrade de tesorero? ¿Por qué no solicitan la extradición de Alejandro? Rafael Icea. Y así, pues. Yo me imagino que el presidente debe haberse llevado, bueno, un dolor tremendo, porque eran sus hijos. Es así, él hablaba de ustedes como sus hijos. Claro. Mis hijos. Y
¿y por qué no? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué? La gente dice, bueno, ¿qué espera Cliver? Que llegaran las verdes para decir las cosas. No, yo siempre dije las cosas Siempre. a mi nivel. Pues. Yo siempre, claro, no iba a plantear esto si yo lo estaba planteando a lo que le correspondía. Pues. Yo fui siempre un luchador en contra de esas acciones fuera de la ética que se dieron. En Maracaibo, en mi inicio como general de brigada, di la batalla contra los que estaban ahí al margen de la ética. En Valencia la di y resultados se dieron ahí. En Maracay la di. En la región Guayana, en mi último año, que yo pensé que de mayor general iba a ser mi mejor año de la carrera, fue un año fuerte en el tema ético. Tortuoso. Sí, porque era la lucha contra el funcionario público desprendido de la ética, pero desprendido contrariamente, ¿no? O sea, era la lucha del funcionario público que empezaba a ver o venía viendo la destrucción de la selva nuestra amazónica como una cosa normal. Yo nunca había ido al Parque Nacional Canaima, sino cuando llegué allá de mayor general. Y me alarmé de algunas acciones que ya estaban avanzando. Hoy es más alarmante. Pues. Yo creo que sí, con el comandante hubo algunos errores y desaciertos, pero no los que hay o los que se han generado en los últimos 3 años o en los últimos 4. Porque recordemos que el presidente Chávez, su último año fue un año duro desde el punto de vista de salud, ¿no? Mira, te voy a decir algo que no va a gustar a la gente seguidora del presidente, pero yo lo digo con mucho sentimiento. Claro. Estando yo conversando con un periodista muy conocido en Londres, un periodista, un hombre de 80 años, y él me decía en su casa, estábamos Patrick Odenauer, que es uno de los corresponsales nuestros, y me decía, mira Miguel, Chávez se murió a tiempo para no ver lo que va a pasar. Estoy casi después se me ponen los pelos de punta, después de la muerte de Chávez, me dice, se murió a tiempo. Entonces, ya se preveía lo que venía. No, yo creo que nunca el comandante Chávez hubiese permitido que esto llegara a estos niveles. Ellos se desataron. Los otros leones se desataron. Ellos decían. El nido de alacranes. A mí solamente me detenía Chávez, decían ellos. O sea, ya va, porque a mí me detiene la ética, compadre. A mí me detiene los valores que me enseñaron en mi hogar. A mí me enseñaron al respeto. O sea, yo creo que más allá, con la ausencia del comandante Chávez, nosotros debíamos haber sido cuadro cerrado contra la corrupción. Pero a veces pienso que ellos ya ven esa corrupción como algo normal. Y ven con desagrado que uno los acuse. Porque viven en una cúpula de cristal, diría yo, donde ellos están hablando convencidos de que lo están haciendo bien. Y que nosotros, bueno, ¿qué le pasará a Cliver Alcalá que nos acusa de corrupción? Si eso es normal. Yo quedaba abismado. Un amigo que me llegó, era Cliver, necesitamos en Venezuela unos 6.000 marcapasos para personas que si no lo tienen se mueren. Y lo estamos solicitando, para el Seguro Social se están solicitando 2.700 para atender ese universo que atiende el Seguro Social. Y nos sorprendemos cuando se aprueba una orden de compra de repuestos de bicicleta por el orden de $5 millones. O sea, ¿para qué necesitamos los venezolanos ahorita repuestos de bicicleta cuando lo que necesitamos es medicina, marcapaso, o sea, la prioridad? Pero es que con el marcapaso no puedes hacer la corrupción que vas a hacer con los repuestos de bicicleta, porque a lo mejor ni los repuestos llegan, pero alguien se lleva $5 millones. O sea, esa práctica abusiva por parte del funcionario público, la indiscrecionalidad, y que él dice, no, si yo estoy aquí, yo puedo robar. Y en su conciencia, él cree que lo está haciendo demasiado bien porque ayudó a 4 viejitas, mandó a hacer 2 casitas allá, pintó 4 casas y dijo que ese era un barrio tricolor. O sea, es la desconexión del funcionario público con la realidad que existe en el país. Hoy yo veo cada día más alejado del funcionario público del pueblo. Y vemos al pueblo padeciendo, y vemos al pueblo pensando en qué hacer y sufriendo por una medicina que no consiguen en el país, por una medicina que es vital para que su hijo no se muera,
Bueno, por favor. Sí. O sea, yo creo que hay que buscar un despertar y si los leones tienen que rugir, hay que continuar haciéndolo. Yo creo que el quedarse callado en este momento de la historia de Venezuela es una irresponsabilidad. Y es momento hoy, aquellos revolucionarios que acompañaron a Chávez muy de cerca y que creen, y algunos que me critican, y yo acepto la crítica. Yo creo que yo no estoy traicionando a Chávez. Yo estoy traicionando a los malandros, por decirte así. Yo estoy traicionando a los malandros. Y ese es te cargaré con ese pesar, porque traicionar a los Esa malandros cruz. que están asaltando al país. Mira, bueno, vamos a ir a un corte, pero al regreso, Ujú. yo quisiera tu opinión con respecto al decreto Obama, porque me parece que se te incluye a ti, entre los funcionarios venezolanos, a los cuales los Estados Unidos le hacen la cruz. Correcto. ¿Sí? Vamos al corte. Este es un tema bien delicado. Desde hace aproximadamente 15 años, ya comenzando el gobierno de Chávez, se comenzó a manejar la idea, fuera de Venezuela, de que éramos o que somos un narcoestado. Yo lo denuncié varias veces, en el sentido que se preparaba ese tipo de acusación contra Venezuela. Hacernos ver que nosotros somos un país, bueno, el non plus ultra del narcotráfico. Recientemente hubo el decreto Obama. Correcto. Me gustaría saber, porque creo que se te mencionó, Desde el 2008. 2008. Muy- Y, Sí, y otros y más. me incluyeron en la lista. ¿Y por qué? Primero por la relación con la FARC. Segundo, la acusación que me hace a mí como narcotraficante el señor Golir Magno, que es el narcotraficante que posteriormente está preso bajo la justicia venezolana, ¿no? 2010. 2010. 2010. Es la inclusión mía junto a 4 venezolanos más, ¿no? Entonces, es una acción que se dio producto de la declaración de un narcotraficante que me acusa a mí de narcotraficante, que yo lo puse preso para hacer el trabajo de él, pues. Y de mi relación con la FARC durante mi gestión como general, comandante de la 11 Brigada, en mis responsabilidades, en mi ejercicio militar, en la frontera colombo-venezolana, donde yo exigí a la FARC en ese momento salir del territorio nacional, recuperar ciudadanos venezolanos secuestrados, y para eso tenía que tener con ellos un diálogo. Claro. Entonces, esa relación que después sale reflejada en las computadoras, en los bombardeos que se dieron en los diferentes eventos de esa guerra que vive o que vivió el país vecino y que nos afectaba a los venezolanos tanto como al pueblo colombiano, o creo que hasta más, porque era una guerra interna de ellos y afectaba o afecta a toda la población venezolana, sobre todo la que está en la frontera colombo-venezolana, que es una frontera amplia, casi de 2.000 kilómetros. Bueno, yo asumí mi responsabilidad como soldado y eso me involucró en esa lista donde hasta ahora continúo. Sí. Una situación semejante se repitió con Chávez. Chávez asumió su responsabilidad frente a la acusación de que él era uno de los que había instigado el ataque de Carabobo, ¿te acuerdas? Sí, 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 cómo no. Y, Yo creo que yo y fui, eso no lo dice la gente no dice, por ejemplo... yo fui que el primer Chávez- oficial del ejército que llegó a Carabobo Ajá. después de esa masacre. Yo era el segundo comandante del grupo Farfán en el Orsa y me desplacé hasta
esa situación que se nos presentó ahí. Y Chávez fue acusado en Bogotá. Claro. Y Chávez fue a Bogotá a defenderse. Sí. Y la fiscalía, Sin ser presidente. sin ser presidente, y eso no lo dicen. Y la fiscalía colombiana lo absolvió. No presentó cargo contra él porque no había elementos para decir que Chávez había sido. Y uno de los que había dicho que Chávez había estado encarcelado era Rafael Poleo, a través del Nuevo País. Correcto. Y después Poleo aparece chavista. Y después, bueno, y ahora antichavista. Ese tipo de cosas que uno no, Que pasan. no logra entender. Pues. Correcto. Eso porque tú dices el decreto vamos porque se ha armado una alaraca, pues. Hacernos ver que somos un Estado narcotraficante. Bueno, yo hasta ahorita he podido viajar fuera del país. No he tenido los contratiempos que pensé que iba a tener. O sea, Pero ellos a los Estados Unidos. no, a los Estados Unidos porque la visa mía, creo que la última vez que entré a Estados Unidos fue en el 2000, cuando coordiné actividad en Nueva York y Washington en una visita presidencial en la OEA y en las Naciones Unidas. Y yo coordiné esos dos eventos en el año 2000, ¿no? Esa fue la última visita que yo tuve a Estados Unidos. Y hasta ahí tuve visa. Pero. Ya no. No, se anuló la visa en el año 2004, creo que me negaron la visa. Tú apoyas el revocatorio. Yo apoyo el revocatorio como mecanismo establecido en la Constitución y que no es una acción de un partido político, es la acción de los venezolanos. Aquellos que creemos que el gobierno se equivocó, que el gobierno generó las colas de los alimentos. Yo tengo mi tesis sobre la guerra económica y la he explicado en televisión. Pues. La originó el gobierno y los responsables están, bueno, algunos ya han sido removidos de sus cargos, ¿no? Pero yo creo que esa guerra que creamos y la perdimos generó todas estas acciones contra el pueblo. Hoy estamos pagando, el chavismo está pagando fuertemente el haber creado esa guerra y el haber originado esas colas. Fíjate, me llama mucho la atención lo que dices, porque yo recuerdo cuando comenzaron las expropiaciones en el campo, uno de los que dirigía eso, el entonces ministro de Agricultura, era un adeco, llamado Loyo. Sí. Bueno, entonces, hermano, se presentaba, era más radical que todo el mundo. Todo, y con pistolas. Con pistolas en el campo, amenazando a los bueno, yo productores te voy a agrícolas. contar una anécdota de eso, ¿no? Estando yo en el comando de la 4ª División, en Maracay, se dan las expropiaciones, yo estaba muy ligado al Zulia, por cuestiones familiares, vivo en el Zulia, pues. Y mi carrera la hice casi toda en el Zulia. Desde el año 83 llegué de subteniente y bueno, comandé también el batallón de tanque en Bravo Apure ya en el Zulia, ¿no? Y mi relación con el Zulia es de mucho afecto, pues. Entonces yo le pedí permiso al comandante Hugo Chávez, lo llamé, mire, mi comandante, yo quiero ir, yo he escuchado mucho de las 42 expropiaciones que se hicieron de 42 fincas, que hay muchas irregularidades en ese proceso de expropiación. Y yo le pedí al presidente ir con mi división. Yo voy para allá y le presento un informe al presidente. Y el presidente me autorizó y me fui con mi división. Yo recuerdo que el hoyo general, mayor general Churio, fue por un sector, el hoy mayor general Leal Tellería fue a otro sector y el hoy mayor general Vega, comandante de las milicias, fue a otro sector. Mi división completa en esa zona. Y empezamos a hacer una supervisión en todas las fincas. Ya cuando se tenía ya un planteamiento claro de lo que pasó, yo llamé al presidente. Le dije, mire, mi comandante, aquí hay, de las 42 hay 17 fincas, incluyendo la Bolívar, que hoy no es nada de lo que había cuando se expropió. Y el presidente me dijo, bueno, a excepción de esas, las otras, háblate con Loyo y se reintegran a su... No hubo forma de que Loyo me diera la cara. Y yo procedí a entregar las fincas a venezolanos que estaban produciendo. Y la mentira hacia el comandante era, presidente, esas fincas están sin producción. No, estaban produciendo. Y se le entregaron a sus propietarios. Había unas que se fue toda la persona del INTI ahí, se fueron porque llegó el orden de Chávez. Y Chávez dijo, bueno, me equivocaron. Bueno, ahí el que hizo equivocar al presidente, bueno, tenía su responsabilidad. Pues.
Pero nosotros, los que estábamos comprometidos con un proyecto que no era eso, de expropiar a alguien que está produciendo, como lo que dije esta semana, pues, ¿para qué sentido tenía expropiar Agroisleña cuando Agroisleña todos los años te generaba una semilla de arroz que te permitía producir 30% más del consumo nacional? Esa misma semilla es la que estamos sembrando todos los años porque más nadie la hizo para producir. Hoy está produciendo el 30%. Hoy busca el arroz por algún supermercado. Sí, Te cuesta conseguirlo. claro. Tus denuncias pueden... Están fundamentadas. Sí, pero pueden avisorarte, en este caso lo que te voy a decir, que lo vamos a tratar cuando tengamos el regreso, un porvenir político en Venezuela. Bueno, yo Vamos a conversarlo cuando vengamos al regreso. Correcto. Este ha sido un periodo de gobierno cuajado de rumores sobre la situación militar. Y pareciera que el presidente Maduro termina refugiándose en los militares, como si no tuviera un benefactor, un mentor civil. ¿Qué piensas tú acerca de las responsabilidades que se le han asignado al general en jefe, Padrino López? Bueno, yo creo que aquí hay algo que se dice mucho en la Armada, ¿no? Que hay el ancla y la boya, ¿no? Creo que Padrino es para el presidente Maduro una boya, pero Maduro es para Padrino un ancla, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, que el presidente recurre a la figura mejor proyectada del gobierno y la que se señala como la más ética. Yo estoy convencido de eso con el compañero Padrino López. Es el riesgo de Padrino, asumir una gran misión donde hay elementos que indican que ahí se presenta una corruptela tremenda, ¿no? Primero, yo le decía esta semana, Padrino, para tú avanzar en esa misión, tienes que definitivamente salir del ministro de Alimentación, porque hay muchos compromisos, ese nudo hay que cortarlo para que puedas ser efectivo en la operacionalización de esa gran misión donde depende mucho. En el tema médico, de medicina que es necesario, ahí tiene que haber una revisión exhaustiva para determinar cuáles son los nudos que impiden que nosotros tengamos acceso a medicina como hasta hace poco lo teníamos. Aquí no hay nada que inventar, aquí decían no, que desarrollo e investigación. No, en Venezuela todo eso se daba, de una u otra forma, con dinero, incluso con escasez de dinero. Recordemos cuando Con dinero o sin dinero, como dice la... Recordemos cuando el presidente Chávez, yo recuerdo, yo estaba de decán del presidente, a $7 el petróleo, y avanzó con $7 el petróleo, ahorita 39. Es suficiente. Es suficiente dinero, vamos a hacerlo más efectivo. Yo creo que la gran misión, esa que se le ha presentado a Padrino, es una gran responsabilidad. Primero, de impedir que la Fuerza Armada cargue con el San Benito, de que fue responsable del tema del desabastecimiento. O sea, tiene una gran responsabilidad el compañero Padrino. Ajá, y la tentación del poder. Vamos a ver qué piensa la gente en la calle. Correcto. ¿Gobierno civil o militar? Civil. Cívico, siempre. Oye, gobierno civil. 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 Pero civil, que sea Unánime. democrático y no autoritario. Claro, unánime. Claro. Porque es que se corre el riesgo. Tú sabes que nuestra historia está plagada de ese tipo de ejemplos. Los militares que se acercaron y terminaron con el coroto en la mano.
Bueno, yo creo que en la figura de Padrino no se visualiza eso, ¿no? No. No, yo creo que Padrino es un hombre muy formado, un hombre obediente, un hombre que acataba a la Constitución, y creo que por ese hecho acepta este gran compromiso él, de emprender una lucha primero contra esos flagelos que han originado la creación de esa misión y que permita que el pueblo, que es su objetivo principal, reciba lo que tiene que recibir. ¿Tú estás convencido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, yo creo que nosotros no debemos sentirnos mal por ser hijos de Bolívar. La patria nació con Bolívar. La patria la construyó Bolívar hace 200 años. O sea, yo soy de la promoción bicentenaria del natalicio del Libertador. Así egresé de la Academia Militar de Venezuela. Y me siento orgulloso de tener a Bolívar como nombre de promoción. Y el comandante Hugo Chávez era la promoción Bolívar. O sea, ¿por qué debemos tener problemas con Bolívar? Lo bolivariano está en el venezolano, está en el colombiano, está en el ecuatoriano, está en el peruano, Claro. y está en el boliviano. No hay proselitismo cuando se dice la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también es chavista, no hay proselitismo político allí. Bueno, ese es un espíritu, una filosofía. Yo creo que el comandante Chávez encarnó en nosotros los soldados de la Fuerza Armada un proyecto que nació primero con el proceso constituyente. Y el presidente se dedicó, él, a la construcción primero de la Carta Magna. Por eso yo constantemente hablo en defensa de la Constitución, que es la Constitución que debemos defender todos los venezolanos. Y en la que todos nosotros nos involucramos incluso para ella. Incluso la votamos. Sí, antes de concluir el programa, mira, fíjate, vamos a hablar de tu futuro político. Yo voy a hacer una símil. Se ha pensado que la oposición va a salir del propio chavismo, porque la otra oposición es una posición vieja, desgastada, etcétera. Bueno, ahí tú ves los dirigentes quiénes son. Ahora, en el año 2000 estaban 3 militares que están, vamos a decir, identificados con Chávez, que eran Jesús Daneta Hernández, Acosta Chirino y Francisco Arias Cárdenas. ¿Tú no crees que la situación se está repitiendo hoy en día cuando 3 militares, Miguel Rodríguez Torres, Cliver Acra Cordón y el amigo que está, Rosendo, ¿cómo se llama? Florencio Porra. Florencio Porra, están encarnando esa misma trilogía de hace 10 años o qué? Bueno, yo creo que son circunstancias distintas, ¿no? Creo que el coronel Urdaneta, comandante Urdaneta, en su momento tuvo sus razones. Incluso en conversaciones previas a eso, cuando él estaba en la DC, yo creo que tenía razón en algunos elementos que decía, que incluso fue un error haberlo perdido, porque él ya visualizaba algunos elementos alrededor del gobierno que estaban haciendo cosas inadecuadas. Yo creo que ese era el momento de cortar con la raíz. En eso sí reconozco en el comandante Urdaneta, y con las diferencias que tuvimos en ese momento, pero creo que era una persona de una entereza que creo que es muy buena, ¿no? El comandante Acosta Chirino también, estoy hablando de Sí, los sí, 5 sí. comandantes del golpe, ¿no? Claro. Ellas tenían sus razones, y el comandante Arias. Hoy yo he cuestionado mucho la actitud del comandante Arias ante la situación del país, porque yo estoy aquí, esto lo llevo yo acá por el comandante Arias Cárdenas, porque yo llegué a los 17 años a la academia y lo consigo como asesor de pelotón, y empieza a hablarme de ética, patria, y bueno, y bajo el contexto político que había en esa época del 79 y esos 10 años esos años que nos llevaron hasta el 92. Creo que son responsables de la juventud de ese momento, ¿no? De nosotros volcarnos en un proyecto que a la larga lo lideró el comandante Chávez. Bueno, los compañeros actuales, Florencio tiene todo mi respeto, nos hemos comunicado por teléfono, hemos hablado sobre las posiciones
y la situación del país. Y creo que debemos continuar hablando, Florencio, porque es importante, ¿no? Con relación a Rodríguez Torres. a Rodríguez Torres, creo que tiene sus talentos, es un profesional muy preparado desde el punto de vista militar en el área de infantería, ¿no? Y en eso siempre sostuvimos una buena relación, pues. Tengo algunas diferencias durante su ejercicio como ministro, sobre todo esas zonas de paz que se crearon, ¿no? Que a la final permitieron la conformación de grupos de control de la población en las zonas de paz y donde no se podía meter nadie, y que al final lo afectaron en el ejercicio como ministro de Interior y Justicia a él, ¿no? Creo que su trabajo ante esos colectivos que estaban queriendo imponer su fuerza, él los manejó adecuadamente, ¿no? Pero, bueno, quedará también la posibilidad en cualquier momento de hablar con él, que se pueda, porque yo creo en el multidiálogo, ¿no? Claro. Yo creo que la necesidad es sentarnos a hablar con las diferencias que tengamos, pero con el objetivo común de que hay que recomponer el tema de Venezuela y el tema de las necesidades del pueblo de Venezuela. Sí, puede que por ahí la gente en la calle dice, bueno, ¿qué tal de piaste, pajarito? Dice mucha gente así. Dice, bueno, porque estos militares en su momento no salieron adelante. Bueno. Por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres fue ministro del Interior. Claro. Yo creo que había que tomar posición desde hace mucho tiempo, Bueno, es que a cada nivel cada quien tomó sus posiciones. sin ponerse en la acera del frente, digo yo. Porque yo tomé mis posiciones, por eso el Comando de la Revolución decide el 5 de julio, Cliver, tú te vas para tu casa. ¿Entiendes? Ah, Porque, sí. porque no eran sus intereses. O sea, los intereses de cómo yo veía el país y ellos eran distintos para ese momento. Yo tuve, como te decía, mi último año de mayor general en Guayana, para mí fue decepcionante en lo que se refiere al apoyo que debió haber recibido del gobierno nacional y de la revolución. Pues mira, Cliver, ¿cómo son tus relaciones con tu hermano? Excelente. Porque tu hermano es No, excelente. gobierno. Es mi hermano del alma. Pues. A Carlos, O sea, ahí no hay ese... no, él respeta mi posición y yo respeto su posición. Y nadie va a cortar el vínculo que hay entre Cliver y Carlos como hermanos del alma, pues, de toda la vida. Y tu futuro político. Yo creo que el futuro mío va en correspondencia a la situación del país. O sea, tienes tus aspiraciones entonces. No, yo aspiro regresar a mi casa, a volver a compartir todos los días de semana con mis hijas y mi mujer, en vez de estar en Caracas en este momento, estar en Maracaibo, en mi zona de confort de mi casa. Pues. Pero he decidido a rugir como el león ante las necesidades que tiene un pueblo y ante las necesidades que enfrenta nuestros niños. Con todos los riesgos que ello implica, ¿no? Con los riesgos que implica. Pues. A mí me decían, ¿tienes miedo? ¿Para qué voy a tener miedo? O sea, lo más que puede pasar es mi desaparición física. Y nosotros estamos aquí por ideas, no por intereses. Yo creo que la lucha tiene que ser como el león que ruja. Y si agarra una presa, bueno, esa presa, engullirla toda, para que no le quede nada a las hienas. No echarle nada a la hiena. Claro. Eso lo dijo el camarada Diosdado Bueno, él Cabello. tendrá sus razones y yo respeto su posición, pues. Espero que respeten también la ¿No mía. has hablado con Diosdado? No, yo hablé con Diosdado la última vez, el 5 de julio del 2013, en la tribuna presidencial, donde me decían que iba de embajador o que iba de esto, que esto. Entonces, yo me fui para mi casa. Pero tienes buena relación con Diosdado Cabello. Yo no tengo malas relaciones con nadie. Este es un problema personal. Este no es un problema personal. No, exacto. Este es un problema de que el país va mal y yo en lo personal siempre tuve buena relación con la primera combatiente, Cilia Flores, con el presidente Maduro, con Aristóbulo, con todos con el vicepresidente anterior, con todos, con todos los ministros, porque los conozco a todos. Segundo, para que des un mensaje. Bueno, yo creo que es un mensaje de que Venezuela, en este momento, yo creo, necesariamente
tenemos que apuntalar a que Padrino López triunfe en la misión que le dieron. Porque no se trata de que si triunfa Maduro o triunfa Ramos Alud, no, se trata de que triunfe el pueblo venezolano. O sea, las necesidades básicas de la población hay que atenderlas y que el pueblo deje de hacer colas y que deje de tener penurias por un medicamento. Yo creo que ese es el objetivo principal del compañero Vladimir Padrino López, a donde debe apuntalar, hacia el pueblo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, por haber Miguel, atendido nuestro llamado. por atenderme tú y por permitirme este espacio donde nosotros podamos rugir con respeto y con dejando claro el objetivo que es el pueblo venezolano. Hasta que no termine rugiendo encerrado. No, bueno, yo creo que Bueno, yo le dije una vez al comandante Chávez, yo no volvía a ningún calabozo. Yo no volví a ningún calabozo. Y voy a hacer todo para cumplir ese juramento que le dije a Chávez una vez en Valencia cuando enfrenté al gobernador de ese momento. Porque al final de haberlo enfrentado, el preso iba a ser yo. Y no acepté las condiciones de ese momento, como no las acepto ahorita. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Cliver. Bueno, ya hemos escuchado, pues, hemos visto esta entrevista, esta conversación bien interesante. Será pues hasta el próximo domingo.